Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Lucas, capítulo 11, versículo 27. Estaba Jesús predicando, ¿no? Venía predicando el Señor de cómo tenemos que orar. Venía predicando el Señor de la importancia de cuando el Señor lo hace libre a uno. Dice que cuando el Señor saca de uno todo lo malo, uno queda limpio, pero que los demonios salen y cuando regresan y ven que la casa está desocupada y todo, van y traen otros 7 espíritus peores y entran a la vida de una persona y su estado viene a ser peor, dice la Biblia. Por eso uno debe cuidar su vida espiritual. Toque al que está enseguida y le cuide su vida espiritual. Muévalo, y que le cuide su vida espiritual. Muévalo, dígale, no se descuide, dígale, no se descuide. Y él venía predicando acerca de la importancia de orar también. Venía el Señor predicando acerca de la importancia de la oración. Venía el Señor predicando de necesidades que tenemos en nuestra fe cristiana. Entonces dice en Lucas 11, 27 que mientras decía todo eso, o sea, mientras que Jesús predicaba, una mujer de la multitud gritó y le gritó a Jesús: qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y que te alimentó. O sea, en medio de una prédica, una mujer se levantó y dijo: qué afortunada, hablando de Jesús, le dijo: qué afortunada, Jesús, la mujer que te dio a luz y la mujer que te alimentó. Qué tremenda las mujeres para ser tan osadas, ¿no? Y fue una mujer. Ella no se aguantó, ella dijo: este maestro me está hablando tantas enseñanzas que me están bendiciendo, que ella en medio de la multitud gritó. Dios, qué afortunada la mujer que te dio a luz. En la otra versión dice: qué afortunados los pechos que te dieron leche, dice así la Biblia. Tremenda, ¿no? ¿Quién se va a atrever a levantar a decir eso en medio de un poco de gente? Una mujer. Una mujer. Dios a las mujeres les ha dado algo muy lindo, que es un espíritu de libertad. Pero mire la respuesta de Jesús en el versículo 28. Lucas 11, 28. Ella le dijo eso y Jesús le dijo, pero Jesús le dijo: más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Léalo fuerte. ¿Qué le contestó Jesús a la mujer? Qué afortunados, más bien, son los que escuchan la palabra de Dios. Diga: debo aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos, dígalo más fuerte, dígale: debo aprender a escuchar la voz de Dios. Y diga: no solamente a escuchar, sino también a obedecer. Y quería colocar como fundamento este relato porque me llamó la atención. Siempre que lo leo me llama la atención. Ella exclamó y dijo: Jesús, qué bienaventurada su mamá. Y Jesús le dijo: vas a ser bienaventurada cuando escuches y obedezcas. Porque uno escucha muchas voces. Y más ahora se escuchan muchas voces. Y yo debo aprender a elegir qué voz voy a escuchar. Voy a volverlo a decir. Yo debo aprender a elegir qué voz voy a escuchar. A usted se le van a reunir personas en su empresa donde usted trabaja y le van a hablar cosas. Usted tiene que elegir si las escucha o no las escucha. Usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender a elegir lo que escucho. Y algo que tengo que pedirle a Dios es que yo tengo que aprender a escuchar cuándo es que Dios me habla y cuándo es que el diablo me está hablando. Primera de Samuel capítulo 3
me muestra una historia que quiero que la leamos. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Y es la historia de un profeta. Y el libro lleva su nombre, Samuel. Samuel fue el resultado de una oración de su mamá. Le digo a todas las mamás que están escuchando esta palabra en esta mañana: mamá, tu oración tendrá una respuesta. Voy a volverlo a decir a las mamás. Permítame, me dirijo a las mamás. Mamás, su oración que le has hecho a Dios tendrá una respuesta. Tener hijos. Ana le quedaba difícil, era estéril, pero Ana oró a Dios. Ella no le importó nada y fue y se tiró en el templo de rodillas y oró al Señor. Y ahí, mientras que Ana estaba de rodillas orándole a Dios, ¿sabe qué pasó? Dios le habló a Ana. ¿Saben? Una posición que va a traer la voz de Dios a su vida es cuando usted y yo nos arrodillamos y nos humillamos delante de Dios. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios lo desprecia. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta. La Biblia dice: el que se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, cuando nos humillamos, Dios nos va a responder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le trajo una respuesta a Ana. Le dio su hijo. Le dio un hijo a Ana, llamado Samuel. Y ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, oído esto, Ana le dijo: si usted me da un hijo, yo se lo doy al Señor para que le sirva a Dios. Diga esto: Ana sí cumplió. Vamos, diga: Ana sí cumplió. Cuando ella tuvo el hijo, se lo llevó al sacerdote Elí, porque ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo, ella se lo daba al servicio de Dios. Cuando usted le haga una promesa a Dios, cuando yo le haga una promesa a Dios, cúmplala. Porque la Biblia dice que si no va a cumplir, es mejor que no le haga la promesa. ¿Usted lo recibe en esta mañana? Si usted le ha hecho alguna promesa a Dios, el Señor me dice que te recuerde. Si usted le hizo una promesa a Dios, Dios me está recordando por el Espíritu Santo que le diga: cumpla lo que le prometió a Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay veces le hacemos promesas a Dios, Dios cumple su parte y nosotros nos hacemos los locos o los tontos. Ay, Dios todo lo sabe. Ella le prometió el hijo a Dios, se lo entregó a Dios. Y Samuel empezó a servirle a Dios. Y ahí es donde quiero llevarlos a Primera de Samuel 3. Y la Biblia dice en Primera de Samuel 3:1: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Qué bueno es uno tener a alguien quien lo supervise, ¿yo? Qué bueno es uno rendirle cuentas a alguien. Porque hay personitas que tienen un espíritu de: yo no le rindo cuentas a nadie. Son los hermanitos yo me mando. ¿Dónde están los hermanitos yo me mando? No vinieron. Para que no va a decir amén a eso. Samuel está en el templo, pero dice que le servía al Señor, pero el sacerdote Elí lo supervisaba.
Y dice la palabra, en esos tiempos el Señor rara vez daba un mensaje. Imagine lo que dice la Biblia. Dice que en esos tiempos rara vez Dios daba un mensaje. Y tampoco eran frecuentes las visiones que Él daba. Quiero dejarle esto en su corazón. Van a haber momentos en su vida espiritual donde de pronto usted va a sentir que Dios no le habla. Pero quiero recordarle, Él está ahí. Él está ahí. Él está con usted. Él está conmigo. El profeta Samuel era un jovencito que estaba sirviéndole y no habían visiones. Pero mire lo que pasó, versículo 2. El tema es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama Elí, mientras Samuel, el joven, descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba como encendida. Versículo 4. El Señor llamó a Samuel y él contestó. Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llama usted? Pero Elí, que era el sacerdote, le contestó: yo no te llamé, vuelva a su cama. Samuel regresó a su cama. Versículo 6. De nuevo el Señor llamó a Samuel. Vamos, diga de nuevo. No, dígalo fuerte, diga de nuevo el Señor llamó a Samuel. Y dice la Biblia, y otra vez Samuel corrió hacia donde Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Elí le dijo: no te llamé, vuelve a tu cama. Versículo 7. Yo quiero que este versículo 7 usted lo subraya ahí en su Biblia, subráyelo. Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. Mire, aunque Samuel iba a la iglesia, aunque Samuel estaba cuidando el santuario de Dios, él no conocía al Señor, porque Dios nunca le había hablado directamente. Y algo que necesitamos pedirle al Señor es: Señor, porque usted puede venir a la iglesia, pero usted tiene que pedirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte directamente. Yo quiero que tú me hables directamente. Yo quiero que tú me enseñes directamente. ¿Cuántos dicen amén? Que usted puede venir a la iglesia, pero todavía no, Dios no le ha hablado directamente. Usted puede estar sirviendo en algo para el Señor y no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Cuando yo leí este versículo y dije: Señor, Samuelito estaba ahí, pero no conocía todavía a Dios. Versículo 8, primera de Samuel 3:8. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces lo llamó? Haga la manito así. ¿Cuántas veces lo llamó? Dígale al que está enseguida, dígale: 3 veces lo llamó. Pero hágale así que le vea los. Si no se hizo manicure, trate de taparse la uña ahí. Dígale. 3 veces lo llamó. ¿Sabe qué me muestra la palabra de Dios? Que nuestro Dios es un Dios persistente. Él no se cansa. Él dijo: Samuel, y él fue, corrió donde Elí. Aquí estoy. El profeta: no estoy. Samuel, fue donde el sacerdote. Pero el Señor llamó a Samuel por tercera vez, y de nuevo Samuel se levantó y se fue donde su sacerdote y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llama usted? Entonces Elí comprendió que el Señor era el que estaba llamando al joven Samuel. Qué lindo, reciba esto. Qué lindo es cuando uno comprende que Dios lo está llamando. Bienaventurado es el que comprende. Feliz el hombre y la mujer que comprende que Dios lo está llamando. Versículo número 9, primera de Samuel 3:9.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Y le dijo Samuel: vuelve a tu cama, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama. Versículo 10. El Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes, diciendo: Samuel, Samuel. Samuel le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Levante su manito derecha y diga: yo necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Déjeme decirle esto. Reciba esto. El pecado trae sordera. Escríbalo por ahí en su cuaderno. El pecado trae sordera. Cuando yo estoy enredado en algún pecado, yo me voy a volver sordo espiritualmente. Porque el pecado trae una sordera espiritual que no me deja escuchar la voz de Dios, que no me deja comprender lo que Dios tiene para mi vida. El pecado me coloca tapón aquí, tapón acá, y puede bajar un ángel y yo no escucho nada, yo no siento nada, no me importa nada, porque hay sordera espiritual. Yo necesito aprender a escuchar la voz del Señor. Cuando Samuel le respondió: habla, que tu siervo escucha, vino un mensaje de Dios a Samuel. Le dijo: Samuel, dígale a Elí que sus hijos están pecando en contra mía y usted no ha hecho nada. Mando este mensaje a los padres que habemos aquí. Padres, cuando Dios nos hable que nuestros hijos están pecando y no estamos haciendo nada, Dios nos va a pedir cuentas por el pecado de nuestros hijos. Sacerdote, llegó Samuel y le dijo, el sacerdote le dijo: Samuel, dígame todo lo que Dios me dijo. Y Samuel le dijo todo lo que Dios le había dicho, porque Samuel había escuchado la voz de Dios. Yo le hago una pregunta, iglesia linda. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: Dios me ha hablado? ¿Cómo habla Dios? Muchas veces Dios habla audiblemente, gloria a Dios cuando se habla, pero Dios le habla a uno a través de la palabra de Dios. Habla a uno a través de un hermano en la fe. Dios le habla a uno a través de la oración. Dios le habla a uno a través hasta de un pendón, un aviso. Dios va a buscar la forma de que usted pueda recibir el mensaje. Pero como Jesús le respondió a la mujer: más bienaventurado es el que escucha y obedece el mensaje de Dios. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay veces hay una sordera espiritual en nuestros corazones. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias de Samuel por escuchar la voz de Dios? Juventud bendecida. Cuando yo escucho la voz de Dios, voy a tener una vida bendecida. Cuando yo no escucho la voz de Dios, va a ser lo contrario. ¿Sabe qué consecuencias tuvo Samuel de escuchar la voz de Dios? Se volvió un joven valiente. La Biblia lo registra en 1 Samuel todo el capítulo. Él se volvió valiente. Toca al que está enseguida y le: vuélvase valiente. Dígale: deje la flojera. Pero dígale, porque no le dé miedo. Dígale: deje la flojera. Y dígale: y escuche lo que Dios le está hablando. Valentía, bendición. Se volvió un hombre de oración y se volvió un hombre fiel a Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios, uno se vuelve un hombre de oración. Cuando uno escucha otras cosas y uno escucha cosas y uno, hermanos,
su vida espiritual va a cambiar. Yo me hago yo no siempre me hago una propuesta y a veces fallo. Es que todos los sábados yo me acuesto tempranito. Porque un día me dijo, acuéstese bien temprano los sábados para que no esté bostezando en la iglesia el domingo. ¿Usted no ha visto gente que en la iglesia muestran esas calzas ahí? Porque acuestan tarde de la noche el sábado. Ustedes vienen aperezados, vienen con unas flojeras. Uno tiene que aprender a escuchar. Dios me lo dijo un día. Y ahorita yo se los digo como pastor. Propóngase una disciplina de los sábados, acuéstese tempranito. Hay gente que los sábados se coloca a hacer cosas y está tarde de la noche, entonces se levanta y no tiene ganas de congregarse. Uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios ya le dijo a usted, mira cómo quedaron pensativos todos, ven. Si Dios ya le dijo, si Dios ya le dijo a usted algo, hay que obedecerlo. Si usted no obedece la voz de Dios, espere su consecuencia y después no se esté quejando. Recíbalo en el amor de Dios. Porque hay veces uno se coloca de terco, de necio, y le viene su consecuencia y después le echa de conchudo, le echa la culpa a Dios. Que es que, ay, ¿por qué Dios? Y yo, no, Dios le va a decir, no, yo le hablé a usted. Dios le dijo, yo le hablé a usted de esta forma, de esta forma, de esta forma, y usted no quiso escuchar. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo tengo que aprender a discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. ¿Saben algo? En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, Primera de Juan 5:19, Jefe. Primera de Juan 5:19, yo quiero dejarles esta enseñanza en su corazón y en el mío. Mire lo que dice, y sabemos. Primera de Juan 5:19, gracias. Y sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero está controlado por el maligno. Léalo en su, ¿qué dice? Y sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero está ¿qué? ¿Controlado por quién? ¿Ustedes creen eso o no? Hay un mundo espiritual que no quiere que usted escuche la voz de Dios. La Biblia dice que el mundo espiritual está controlado por el maligno. Hay un mundo espiritual que quiere volverlo a usted y volverme a mí sordo espiritualmente. Pero digan, hay poder en el nombre de Jesús. Vamos, digan, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, el que es sordo espiritualmente dice, ay, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero más de Dios. Hombre, y se le olvida todo lo bueno que Dios ha sido con él o con ella. Porque le entró la sordera espiritual. Versículo 18, Primera de Juan 5:18. Mire lo que dice la palabra de Dios, ahí atrásito. Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios, ¿están ahí? Todo el que ha llegado a ser hijo de Dios, ¿deja de qué? ¿Deja de qué? El hijo de Dios lo mantiene ¿cómo? ¿Cómo lo mantiene el hijo de Dios? Y el maligno, ¿qué pasa? No le puede hacer daño. Vamos a leerlo fuertemente. Dice, todo el que ha llegado a ser hijo de Dios, ¿deja de qué? De pecar. El hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer. Yo tengo que entender lo que Dios me está diciendo en esta mañana. Yo debo aprender a escuchar la voz de Dios. Dice, si yo soy hijo de Dios, yo voy a dejar de pecar. Y el maligno no me puede tocar. Yo le hago esa pregunta nuevamente en esta mañana. ¿Con qué usted está luchando en su vida interior?
¿Cuál es su lucha interior? Es lo que de pronto usted le dice: Señor, pero yo ya he escuchado que tengo que hacer esto, pero esto es una lucha interior. La Biblia dice que el Hijo de Dios te va a mantener seguro y el maligno no te va a poder hacer daño. Pero para que el maligno no me haga daño, yo tengo que dejar de pecar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar de qué? Un día estuve por allá por Tumaco y un pastor me decía: pastor, es que esos hermanos mantienen pecando. ¿Mantienen qué? Pecando, pastor. Decía: ¿cómo así? Si eso pecan ellos no dicen pecado, sino que dicen pecan y pecado. Yo creía que mi área era pescado. Yo no, mantienen pecado. Uno tiene que pedirle al Señor: yo tengo que dejar de pecar. Si Dios ya me ha hablado sobre algún pecado, ¿qué sigo yo haciendo lo mismo? Si Dios ya me ha hablado de soltar algo que me está haciendo daño, ¿qué sigo yo haciendo lo mismo? Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo le dice a uno: cuidado con eso. El Espíritu Santo, preocúpese cuando una piedra le hable. Cuando alguien que no sea cristiano, ahí sí, preocúpese y levante más temprano a orar, porque por ahí le viene una reprensión. Cuando usted, alguien que no conoce de Dios, cuando alguien que no va a una iglesia le dice: oiga, cristiano, tenga cuidado que eso está mal, ¡ay! Ahí le está hablando una piedra. Y la Biblia dice que cuando yo amo a Dios, yo dejo de pecar y el maligno no me puede tocar. Pero cuando yo sigo empeñado en el pecado, ahí el maligno sí me puede tocar. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Voy a decir lo que Dios me dijo que nos hablara para todos. Juan capítulo 12, versículo 31. Jeffer. Juan 12, 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Mire lo que dice la Biblia. Hablando Jesús dijo: y ahora es el momento de juzgar el mundo y de expulsar al que manda en este mundo. Jesús venía hablándole a todos sus discípulos sobre que Él iba a morir. Viene hablándole acerca de los discípulos de la potestad del enemigo sobre la tierra, y Él les dice: pero ahora es el momento de juzgar el mundo y de expulsar al que gobierna en este mundo. Hay momentos donde usted y yo tenemos que, amigos, decir: yo tengo que expulsar esto de mi vida. Dios ya me lo dijo, tengo que sacarlo. Espíritu Santo, yo tengo que salir de esto. Le compartía algo lo del primer servicio acerca de mantener el fuego encendido en el altar. Y yo le decía a los del primer servicio que muchas veces uno tiene que, reciba esto, uno tiene que rebelarse en contra de la rebeldía que Satanás le coloca a uno. Que muchas veces el enemigo te va a querer colocar rebeldía en contra de Dios. Y usted tiene que decir como Jesús dijo: ahora es el momento de expulsar lo que gobierna mi vida. Si hay cosas que están queriendo gobernar su vida, que quieren opacar lo que Dios le está queriendo decir, la Biblia te dice: es el momento de expulsarlo de tu corazón. Usted conoce lo que tiene que expulsar de su corazón. Nadie más que usted sabe lo que tiene, y nadie más que yo sabemos lo que tenemos que expulsar de nuestro corazón. Como pastor, enseña lo que el Espíritu Santo le dirige, pero cada personita que está aquí tiene un mundo personal. Muchos han determinado a escuchar a Dios, obedecer a Dios, servirle a Dios, y Dios los ha hecho avanzar. Llegó el momento de decir: Señor, yo tengo que expulsar de mi vida, sacar de mi corazón lo que yo sé, que aunque Samuel estaba en la iglesia, sirviendo en la iglesia, no había comprendido todavía el mensaje directo de Dios.
Y yo necesito aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. ¿Usted lo recibe? Porque muchas veces Dios nos habla de una manera, vuelve y nos habla de otra manera, y muchas veces el pecado, mire, reciba esto. El pecado le trajo sordera a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? El que tenía el pelo largo y tenía fuerza. El pecado le trajo sordera, y la sordera le hizo perder su llamado. La sordera espiritual lo puede hacer uno perder el llamado que Dios tiene con uno, como a Sansón. La sordera espiritual atacó la vida de David, del rey David. ¿Sabe qué hizo? El trono le fue quitado. La sordera espiritual llegó sobre la vida de Salomón, y Salomón empezó a adorar dioses paganos. Que Dios nos guarde. El mensaje de esta mañana del Espíritu Santo es: cuidémonos de la sordera espiritual. Cuidémonos. Por eso el escritor de los Hebreos dice: si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron en el desierto. No. Todo este año Dios nos ha venido hablando de obediencia, de santidad, de principio, de familia. Diga el Señor, que cada palabra que tú coloques en mi corazón, yo voy a proponerme obedecerla. Hay un mundo espiritual hermoso. Hay un mundo espiritual de victoria para su vida. Pero tengo que decirle: Señor, no le voy a dar cabida a la sordera espiritual. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí antes de llegar al Señor éramos sordos, que mejor dicho, ni metiéndonos copitos de 50.000 dobresotes, nada, y no nos hablaban ni nada, hasta que llegó el Espíritu Santo y tocó nuestros corazones, porque a eso vino el Señor, a hablarnos a nuestros corazones. Juan 8:47, el libro de Juan capítulo 8, versículo 47. Dice la palabra de Dios: vamos a leerlo todos, leámoslo fuerte. ¿Qué dice? Léalo fuerte. ¿Qué dice? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios le dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. ¡Ay! Vuelva y léalo fuerte. ¿Qué dice? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. O sea que cuando uno no acepta el consejo de Dios, es porque en el corazón de uno hay sordera espiritual. Dice la Biblia: el que pertenece a Dios acepta lo que Dios le dice. ¿Sabe por qué estamos aquí, usted y yo? Porque hemos aceptado lo que Dios nos ha dicho. Si no usted o yo, por mi vida, yo no estaría aquí. Yo no sé dónde estaría, pero yo ni estaría vivo, creo, porque mi rebeldía me hubiera llevado a la muerte. Mi desobediencia, mire hermanos, la desobediencia lo lleva a uno a lugares de muerte y de maldición. Pero el que acepta la enseñanza de Dios, le va a ir bien. A los que aceptamos la enseñanza de Dios, nos va a ir muy bien. Que van a haber pruebas, sí. Que van a haber desiertos también, pero la Biblia dice: el que pertenece a Dios acepta lo que... O sea que cuando usted le hablen algo de Dios y usted dice: no acepto, y alguien vuelve y le diga: mire, vea, esto es de parte de Dios, y diga: no acepto, es porque le ha dado cabida en su corazón a la sordera espiritual. Yo fui sordo espiritualmente. Aquí está mi mamá.
¿Cierto, mamá? Yo la quiero tanto usted, mamá. La quiero con todo mi corazón. ¿O yo, mamá? Y siempre se me hace al frente. Como quien dice, aquí está su mamá. Yo me acuerdo que mi mamá oraba por mí. Cuando ella me veía sordo, no a mí. Yo no era sordo, yo le ganaba a 2 sordos juntos. No, yo creo que a 3 por ahí. Y yo veía la mano de Dios y seguía sordo. Y Dios me hablaba y seguía sordo. Y por eso les dije lo de las piedras, porque un día una mujer que no conocía de Dios se me acercó. Una persona que era una impía, no conocía de Dios, solamente Dios la utilizó, se me acercó y me dijo: joven. Uy, Dios mío. Y era grandota esa señora. Y me dijo: joven, ¿usted hasta cuándo va a seguir en esa rebeldía? Yo: ay, Señor. Yo no le digo nada porque me pega, señora. Pero de pronto a usted no se le puede aparecer una señora grande, pero hoy Dios le está diciendo: tenga cuidado con la sordera espiritual. Porque hay gente que le dice: Señor, mire, de pronto Dios le va a dar el privilegio de algún día usted escucharlo audiblemente. A mí me ha pasado. Hay gente que Dios se le muestra y le habla audiblemente, pero la palabra profética más segura es la Biblia. O sea, si usted quiere que Dios le hable audible, venga, reciba esto. Si usted quiere que Dios le hable hoy audiblemente, coja la Biblia y léala duro. Léala en voz alta y ahí Dios le va a hablar audiblemente. Pastor, a mí Dios no me ha hablado audiblemente. Coja el Salmo 1 y léalo duro. Ahí Dios le va a hablar audiblemente. Pero si Dios no le ha hablado audiblemente, Dios ha utilizado a una mamá, a un hermano en la fe, para decirle: esto es lo que hay que hacer. Yo tengo que decir: Señor, yo quiero oír la voz de Dios. Hubo un hombre en la Biblia llamado Ezequías, y fue un rey que se propuso hacer todo lo que Dios le hablaba, y le fue bien. Después por allá, creo está en el libro de los Reyes, luego por allá Ezequías empezó a buscar consejos de gente que no tenía que buscar consejos, y le fue mal. Tenga mucho cuidado qué tipo de consejo usted recibe y de quién recibe consejo. Porque va a haber gente que le va a decir: ay, usted que ya lidera la iglesia, no, eso servirle a Dios, no. Tenga cuidado con esas voces. Siempre la voz de Dios se va a unir a lo que dice la palabra de Dios, y esto es por fe. Todo esto es por fe. Y quiero que vaya a la Biblia, al libro de Hechos. Hechos capítulo 22, versículo 12. Hechos 22, 12. Mire lo que dice la Biblia. Está hablando el apóstol Pablo acerca de su testimonio. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 22, versículo 12. Hechos 22, 12, muchachos. En Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías, 22, 12. Ananías, muy religioso y obediente a la ley. Está hablando Pablo de su testimonio. Todos los judíos que vivían allí, mire lo que dice de Ananías: lo estimaban mucho o lo respetaban mucho. Qué lindo que usted sea una persona como Ananías y que yo sea una persona como Ananías. Reciba esto. Qué lindo que usted sea un Ananías, y las mujeres Ananías también. Que la gente la quiera, lo quiera y lo respete y la respete. Qué lindo pedirle esa unción de Ananías para de uno. Dice que en Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías, muy religioso, se amaba a Dios, obediente, y todos los judíos que vivían ahí lo respetaban. Qué lindo que a usted lo respeten. Qué lindo cuando a uno lo respetan. Reciba esto: uno no tiene que pedir que lo respeten, uno se gana el respeto. Voy a volverlo a decir: uno no tiene que decir: ve a mí, respéteme. No, uno debe ganarse el respeto. Versículo 13, Hechos 22, 13. Ananías vino y me dijo: hermano Saulo,
recobra la vista y de inmediato pude verlo. 14. Él me dijo, está hablando Ananías, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su plan. 1, veas al justo. 2, y tercero, y escuches su voz. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para su vida y para mi vida? Que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Usted va a hacer algo y el Espíritu Santo le dice, no haga esto. Y usted dice, ¿pero por qué? Y dice, porque la palabra de Dios no lo aprueba. No lo haga. No lo haga. Ananías, cuando el Señor lo quería utilizar, él la pensó, pero Dios le dio una palabra. Dijo, vaya y ore por Saulo y diga, hermano Saulo recobre la vista. Saulo era alguien que perseguía a la iglesia y nadie quería ir a orar por Saulo. ¿Quién va a querer orar por alguien que estaba matando a la gente de la iglesia? Pero él escuchó la voz de Dios y fue y lo obedeció. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que Dios le mandó a hacer algo? Inmediatamente usted lo hizo. Y allá tenemos que llegar. Porque muchas veces le decimos, Señor, háblame, y Dios nos habla y no hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Y yo no sé en qué directriz Dios le está hablando en esta mañana. Dios te está diciendo, mire, honre a padre y madre para que le vaya bien. Y usted dice, no, pero es que esos papás míos son muy malos, pastor. Ese papá mío hay que honrarlo, pero pegándole duro un tablazo. No, honrelo. Honrelo. ¿Cuántos años? Reciba esto. ¿Cuánto más años quiere que pasen para que usted empiece a honrar a sus padres? Y Dios ya le dijo eso hace años atrás. Me gusta ese silencio. ¿Cuánto más años usted quiere? ¿Cómo más quiere que Dios le hable? Que honre a sus padres para que le vaya bien. Los hijos que irrespetan a sus padres les va a ir mal, porque van en contra de la palabra de Dios. ¿Cuánto más Dios le ha hablado de tomar decisiones radicales? Una decisión radical que tenés que tomar y Dios ya le habló y estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Qué lindo decirle, Señor, hasta aquí. Señor, ya entiendo hoy nuevamente lo que tú me estás diciendo. Mire, ahora en los colegios le hablo a los jovencitos, en los colegios está moviendo mucha cosa. Jóvenes que están aquí en sus universidades, en sus colegios, en sus bachilleratos, sean radicales con Dios. Cuando usted escuche la voz de Dios, diga, yo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. Eso es fe. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Que no va a ser fácil, no, porque usted va a tener que ir en contra de toda la corriente. Pero déjeme decirle que Dios lo va a honrar. ¿Hace cuánto Dios le está diciendo, mire, cambie su forma de hablar? No siga hablando así. Y Dios ya le habló a usted. Diga, Señor, hoy nuevamente me recuerda. Ya voy a empezar a obedecer lo que Dios me mande a hacer. Yo tengo que aprender a tomar la palabra de Dios y tomar lo que Jesús le dijo a la mujer. La mujer dijo, Jesús, bienaventurada su mamá que lo tuvo, lo dio a luz, y bienaventurada su mamá que le dio leche para que usted creciera. Y Jesús le dijo, más bienaventurado, más feliz va a ser el que escuche la palabra y la obedezca. Porque yo puedo escuchar la palabra, y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ya le dijo, deja de ser tan chismoso. Y Dios ya le dijo eso. No chismose más. Rompa con el espíritu de chisme. Y usted sigue en las mismas. Que las chismosas digan amén. Hay por ahí unita. Porque hay gente que Dios la toca, Dios le habla, pero siguen lo mismo. El Señor le dijo, deja de ser tan rencoroso. Deja de ser tan rencoroso. Deja de ser tan rencorosa. Y yo esta palabra Dios se la dio hace 2 años y usted sigue siendo el mismo rencoroso. Entonces, ¿qué está haciendo con la palabra? Pastor, amén, pero es que me dio un rencor. No. ¿Usted recibe este mensaje en esta mañana?
Dios ya le dijo a usted: sea un buen esposo, no maltrate a su esposa, no responda. Mire, reciba esto. Dios ya le dijo a usted: deje de estar pidiendo perdón por las palabras que no frena, tenga dominio propio. Porque hay gente que ya acostumbró a estar diciendo: ay, perdóneme, no lo quería decir. ¿Por qué no tiene dominio propio en su boca? Ay, perdóneme, perdóneme, ay, perdóneme. No, ya deje de estar pidiendo tanto perdón y más bien diga al Espíritu Santo: póngale un freno a mi boca, porque no quiero seguir dejando que mi boca la utilice el diablo. ¿Usted está recibiendo un consejo de parte de Dios? Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Ya Dios le dijo a usted: mire, salga de aquí y colóquese a cuentas con su hermano. ¿Qué hace usted odiando a su hermano, a su hermana? ¿Qué hace usted haciendo eso? Usted ya escuchó la voz de Dios y dice: Señor, pues yo ya lo perdoné. Y el Señor le dice: pero acordate que son 70 veces 7. Y vos empezás a hacer cuentas: 7 por 7, me olvidó la plata. 7 por 7. No, eso es escuchar la voz de Dios. Si va eso, ¿usted se imagina qué hubiera pasado con la generación de Noé? Si Noé, Dios le habló, mire, dice la Biblia que pasaron años que no caía una gota de lluvia. Y el Señor le dijo a Noé: Noé, construya un arca. ¿Usted imagina a Noé diciendo: pero eso está lloviendo? Y dígale a la gente que va a venir un diluvio. ¿Usted imagina a Noé diciendo: ¿cuál diluvio? Diciéndole Noé a Dios: ¿cuál diluvio? Usted sí que es exageradito, ¿no, Dios? ¿Qué diluvio? ¿No? El Señor le dijo: Noé, colóquele la ventana. ¿En dónde? ¿A dónde le tenía que colocar la ventana del arca? Arriba. ¿Usted imagina que Noé le hubiera dicho: Señor, no, arriba queda mal, se la va a colocar a un lado? Pues se hubieran ahogado. Todo lo que Dios habla tiene un sentido. Si va eso, su carácter tiene que demostrar qué tanto Dios le habla. Voy a volvérselo a decir: nuestro carácter tiene que reflejar qué tanto Dios nos habla. Porque al que Dios le habla es transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le estoy hablando a una iglesia aquí que es transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, pero que necesitamos que Dios... Y termino con este. Acuérdate que yo termino 4 veces. Isaías 30:21. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Mire lo que el profeta Isaías dice. Es tan hermoso este texto. Mire lo que el Señor nos dice: cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndote: por ahí es el camino, sigue por él. Venga, Royson, mire lo que dice la Biblia. El profeta Isaías está diciendo: hágase atrás mío. Cuando usted vea que yo me desvío como a derecha, usted me dice: por ahí es el camino que debe seguir. Cuando usted vea que yo me voy para la izquierda, usted me dice: por ahí es el camino que debe seguir. Mire lo que dice el profeta: cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti. Dígame algo. No, pues esa voz no. Usted es la voz de Dios hoy, por eso lo traje grandecito. El profeta dice: cuando usted se desvía a la izquierda o se desvía a la derecha, oirá una voz detrás de ti diciéndote: por ahí es el camino, sigue por él. Entonces, cuando yo voy para acá, ¿usted va a gritar qué? Eso. Usted va a decirme: por ahí es el camino donde debe seguir. Yo me voy para acá. Y si me voy para acá,
Igual dijo el Señor. Ay, no. Que es que igual que lo que usted tiene que decirlo otra vez, Robinson. Este es el camino que debe seguir. A ver, colóqueme la mano atrás. Porque la Biblia dice que oirás una voz detrás de ti diciéndote: ese es el camino que debes seguir. Ay, yo me enamoro de mi Dios. Yo amo a mi Señor, porque mi Señor dice que cuando yo me desvía a derecha o izquierda, Él me va a decir: usted va a escuchar una voz. Y la Biblia lo dice. Usted va a escuchar una voz en su corazón que le va a decir: ese es el camino que debe seguir. Pero cuando usted escuche la voz que le diga: ese es el camino, por ahí no es, también tengo que aprender a escuchar la voz. Mire, una voz detrás de ti. O sea que cada vez que de aquí en adelante yo les voy a hablar, me les voy a hacer detrás. Voy a cumplir esa palabra, decir: hermana, ese es el camino que usted tiene que seguir. La Biblia dice que detrás de ti, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Hágase con un compañero. Hágase con un compañero que va a ser la voz de Dios al lado suyo. Busque un compañero o una compañera. Y usted le va a decir: Dios te va a guiar el camino que debes seguir. Dígale. Vamos, coja a alguien. Tome una, no hay que de nadie solito. A ver, párense, coloquen sobre sus pies. Víctor, colóquese sobre sus pies. Eso, Mana Albita, colóquese sobre sus pies. Dígale a su compañero: Dios te va a guiar con su voz el camino que debe seguir. Dígale: hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero que mientras que suena, nos voy a despedir de las redes. Que Dios bendiga a los hermanos que están en las redes sociales y que esta palabra pueda hablar a su vida y a su familia en el nombre de Jesús. Nos despedimos. Den un aplauso a los de las redes sociales que nos escuchan. Que Dios los bendiga.